Del Evangelio según San Juan. Jesús partió hacia Galilea. Él mismo había declarado que un profeta no goza de prestigio en su propio pueblo. Pero cuando llegó, los galileos lo recibieron bien, porque habían visto todo lo que había hecho en Jerusalén durante la Pascua. Ellos también, en efecto, habían ido a la fiesta. Y fue otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había allí un funcionario real que tenía a su hijo enfermo en Cafarnaúm. Cuando supo que Jesús había llegado a Judea y se encontraba en Galilea, fue a verlo y le suplicó que bajara a curar a su hijo moribundo. Jesús le dijo: «Si no ven signos y prodigios, ustedes no creen». El funcionario le respondió: «Señor, baja antes que mi hijo se muera». «Vuelve a tu casa, tu hijo vive», le dijo Jesús. El hombre creyó la palabra que Jesús le había dicho y se puso en camino. Mientras descendía, le salieron al encuentro sus servidores y le anunciaron que su hijo vivía. Él les preguntó a qué hora se había sentido mejor. «Ayer, a la 1 de la tarde, se le fue la fiebre», le respondieron. El padre recordó que era la misma hora en que Jesús le había dicho: «Tu hijo vive», y entonces creyó él y toda su familia. Este fue el segundo signo que hizo Jesús cuando volvió de Judea a Galilea. Palabra del Señor. Hermanos, nos encontramos en el Evangelio de Juan, hoy lunes de la cuarta semana de Cuaresma. Este signo que realiza Jesús en Galilea, donde está la mayoría de la gente que él conoce, está cerca de Cafarnaúm. Está pasando Jesús, está volviendo a su casa. Viene de haber sido muy bien tratado en Samaria. Por eso al inicio del Evangelio dice esto, ¿no? Él mismo había declarado que un profeta no goza de prestigio en su propio pueblo, porque había sido tratado muy bien en Samaria, mas no así en Nazaret, en su casa, donde lo habían tratado muy mal. Entonces, cuando pasa Jesús, pues la gente lo quería ver, porque la gente se sentía orgullosa de él, la gente de allí, de la tierra de Jesús, de Galilea. Este orgullo por uno de ellos, porque Jesús es uno de ellos, es uno que hace milagros, estupendos milagros. Es un Galileo Jesús. Por eso la gente lo sigue, por eso la gente lo quiere ver. Por eso Jesús le dice a este hombre: si no ven signos y prodigios, ustedes no creen. Es interesante esto porque es una llamada a la fe de Jesús. Pero volvamos al diálogo principal entre este funcionario real. Importante saber que este funcionario real es el funcionario de la corte de Herodes. Es decir, es uno que está totalmente lejano de Jesús. Sabiendo que Jesús está cerca, no soporta ver a su hijo morir. Se encuentra en un sufrimiento profundo. Es un hombre que viene por el Espíritu Santo inspirado a pedir la fe, a creer a partir del sufrimiento. ¿Cuántos de nosotros en este momento le estamos pidiendo a Jesús lo mismo? ¿Cuántos de nosotros, cuántas personas en el mundo, el Santo Padre también, todos en este momento le pedimos a Jesús, como lo hace este hombre? Pongámonos en los labios de este hombre, las palabras de este hombre. Dice: acudió a él y le suplicó que bajara a su casa para curar a su hijo que estaba a punto de morir. Esta es la súplica de este hombre, la súplica de toda la humanidad hoy día. Jesús, sabemos quiénes somos, sabemos para quién hemos trabajado, como este hombre que trabajaba para Herodes, sabía para quién trabajaba. Este mismo Herodes que entregará luego a Jesús, que se pondrá de acuerdo con Pilatos para hacer la justicia de los hombres, para asesinar a Jesús. A este funcionario no le queda otra cosa que pasar a la fe. Reconoce, pide un milagro, sí, pero Jesús le enseña, le enseña que no solo el milagro importa, es importante la fe, la esperanza, como decía Papa Francisco, la fe, la esperanza, el coraje, el ánimo, importantísimo en este tiempo. Jesús baja con nosotros, baja por nosotros, baja esta humanidad que está sufriendo, baja porque este mundo está muriendo, porque son muchas las personas que mueren cada día, porque además
no solamente mueren físicamente, sino que Jesús baja porque nuestra alma está a punto de morir. Porque ¿cuántos de nosotros hemos experimentado la muerte del ser a causa del pecado? Baja, Señor, baja, que nuestra alma está a punto de morir. Baja, por eso el Señor se acerca, por eso el Señor pasa, por eso el Señor está muy cerca a nosotros. Eso es un Dios cercano, no es un Dios lejano. Pero nos dice además, solo creéis porque habéis visto milagros y prodigios. Esto es lo único que esperáis de mí, pues yo os invito a la fe. Y la súplica de este hombre no basta, sino que es más profundo todavía, porque el Evangelio dice, Señor, ven pronto, antes que muera mi hijo. Le insiste en la súplica. Jesús le dijo simplemente, vuelve a tu casa, tu hijo ya está bien, tu hijo no ha muerto, tu hijo está vivo. Vuelve a tu casa, es decir, métete en camino. Lo que decíamos todos estos días, la teshuvá, este retorno, el retorno a la voluntad de Dios, al amor de Dios, al amor infinito que tiene Dios por nosotros, a la misericordia de Dios. Vuelve a tu casa, vuelve a tu casa, tu hijo está bien, tu hijo no morirá. Esta es la esperanza a la cual el Señor nos llama, hermanos. No tengamos miedo de pedirle al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, que tenga misericordia de nosotros, que tenga misericordia por cualquier sufrimiento que estemos experimentando en este tiempo, que tenga misericordia de nosotros y pongámonos en camino. ¿Sabéis que a los primeros cristianos se les llamaban así, los del camino? ¿Por qué? Porque la invitación de Jesús era siempre esta: vuelve, métete en camino, ve a lavarte, etc. Vuelve a tu casa, tu hijo ya está bien, ponte en camino, ten esta experiencia de fe, cree en las palabras, porque cuando el padre vuelve a su casa, experimenta la fe, hace un camino de fe, porque el hombre creyó en la palabra que Jesús le había dicho y se puso en camino. Es estupendo, es la historia de Abraham, que se pone en camino después de la manifestación de Dios en su vida. Es la palabra de todos los profetas que se ponen en camino, que se ponen en camino. Es la palabra de todos los santos que, recibiendo una palabra de Dios, se ponen en camino. Dios quiere poner en camino la humanidad. Dios quiere que el hombre salga de sí mismo, que vuelva a Dios, que haga esta experiencia de fe, y que pueda descubrir que nuestra alma, que tu hijo está bien, que todos aquellos problemas en Dios se pueden ver de otra forma. No perdamos la esperanza, no perdamos el coraje, no perdamos la gracia, el ánimo, que el Señor está cerca, que el Señor nos acompaña, que el Señor no nos abandona, que el Señor está pasando. Pues tenemos que tener la misma actitud de este hombre, que en la desesperación acude al Señor, como tantos de nosotros. Este será el milagro más grande, el milagro más grande que Dios quiere manifestar en este tiempo, es la fe de sus hijos, la fe de aquellos que se ponen en camino, la fe de aquellos que no pierden la esperanza y que se transforman en intercesores de toda la humanidad. Que el Señor les bendiga. Les pido que por favor se cuiden, que hagan caso a las indicaciones de la cuarentena. Esto no es una broma, esto no es un juego, tenemos que cuidarnos. Aquí en Italia está muriendo mucha gente. Yo les invito de verdad a ofrecer todas nuestras incomodidades por amor, por fe, como una oración viva por estos hermanos que están sufriendo, por toda la humanidad que está puesta de rodillas. Que pidamos al Señor también el don de la oración. El Señor les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.